Un saludo muy especial de paz y bien a todas las personas que posteriormente van a estar escuchando, viendo este video. Vamos a compartir una reflexión, un momento de oración para preparar la lectura del domingo. Pero antes quiero compartirles hoy, último viernes de febrero, dedicado al Sagrado Corazón, un pedacito del libro La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que habla de cuáles son las disposiciones que nos invita a esta devoción para escuchar más esa voz de Dios en nuestro propio corazón. Y dice así: Dios casi no se deja sentir entre el bullicio y un corazón entregado a todos los objetos, un alma que está continuamente con cuidados superfluos y con pensamientos inútiles, no está en estado de oír la voz de aquel que no se comunica a las almas, ni las habla al corazón, sino en la soledad. Y a veces, pues es complicado en el transcurso del día lograr que estemos en esa soledad. Y soledad es tener como ese espacio interior y espacio también exterior dentro de esa cotidianidad para lograr entablar una comunicación y una relación con Dios. Parte de esta cuaresma es que logremos profundizar mucho en esos espacios. Entonces, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de perderle el miedo a esa soledad para escuchar más lo que el Señor quiere decirnos. Así que muy bienvenidos a este espacio y vamos a compartir con los amigos que se unen para acompañarnos en esta lectura y oración. Tenemos a nuestro profe Mario, docente de filosofía, tenemos a María del Consuelo desde México, que desde su ser de ama de casa nos acompaña también, y a Rosy, que nos acompaña desde Estados Unidos, ella administrando empresas, pero también aquí administrando el tiempo para acompañarnos. Así que muchas gracias y vamos a darle paso a nuestros amigos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Consuelo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy bien, aquí dándole paso entonces a todos, pero solo estamos las dos. A ver, yo busco al profe. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ya entró? Bueno, me aparece una persona, creo que sí es él, ¿no? Ah, ok. Porque todavía no tiene la cámara activada, faltaría Rosalba, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya está dentro, yo no lo veo. Sí, a mí sí me aparece. Ah, sí. Ok. Sí, no se ve, o sea, se ve que tiene la cámara apagada, pero sí, sí me aparece. Qué chistoso, yo no lo veo. Estoy como tú hace 8 días, creo. ¿O quién era? Ajá. Sí, yo nunca vi a Rosalba. Te vi a ti, vi al profe y nunca pude ver a Rosalba hasta que terminó el en vivo. Y yo, ay Dios, bueno, pero ahí estaba. Bueno, de pronto hoy toca más escuchar que ver. Sí, 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 sí. Bueno, ya invité a Rosalba a ver si se puede unir. No sé si ella escribió en el grupo. No. Bueno, igual, porque si no, pues igual podemos ir comenzando. Ujú. Así que, profe, ya puede poner su cámara. Ya Consuelo. estoy al aire. Hola. Sí, porque Bueno, yo no bueno, lo bueno. veo.
No me regañes, sí, ya. Ya, pues, No, ya sé no, no que- es regaño, no es regaño. No, para En nada. 5 minutos dice que se conecta Rosalba, que está saliendo del trabajo. Ah, ok, no, no hay problema. Entonces, sí, mientras tanto, pues que nos acompañe la música, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Bájalo. Ah, Claro. Hola, aquí voy de camino a casa. Hola, Rosy. Hola. Consuelo, ¿tú los Ay, estás viendo Sol. a todos? No, escucho a Rosalba, pero Pero no esto la es en veo. vivo, ¿verdad? Sí, ya estás en Sí. vivo. Sí, no, no te preocupes que vamos a iniciar con nuestra canción que nos avive el corazón, porque en Bogotá está haciendo mucho frío. Mientras llegas. listo, me avisa. Listo, listo, Ay, profe. Dios. Ahora sí. Ya que me detonó el teléfono. Cuando sientas que nadie te ama, que no cuentas que te han olvidado, si te fallan las fuerzas, nunca te desesperes, simplemente recuerda lo que dice Jesús, como el Padre me ama, como el Padre me ama. Yo los amo a ustedes con el mismo cariño con que el Padre me ama. Este amor es tan grande, este amor es tan grande, como el que da la vida solo por sus amigos. Este amor es muy grande. Cuando sientas en tu propia carne el desprecio o la injusticia, si el cansancio te agobia, el dolor es constante, ven escucha que un día, como tú padeció, como el Padre te ama, como el Padre me ama. Yo los amo a ustedes con el mismo cariño con que el Padre me ama. Este amor es tan grande, este amor es tan grande, como el que da la vida solo por sus amigos. Este amor es muy grande. Yo seré un padre para ti, tú para mí serás mi hijo. Yo te he tomado de mi mano, yo soy el que te ha rescatado. Yo te he llamado por tu nombre, tú para siempre serás mío. Y si vas pasando por las aguas, tú vas a saber que estoy contigo. Si vas caminando por el fuego, ten confianza, no te quemarás. Tú eres precioso a mis ojos, eres estimado, yo te amo. Aunque los demás te abandonen, yo jamás te abandonaré, como el Padre me ama, como el Padre me
amar. Yo los amo a ustedes con el mismo cariño con que el Padre me ama. Este amor es tan grande. Este amor es tan grande. Como el que da la vida solo por sus amigos. Este amor es muy grande. Así con esa hermosa canción, Qué como linda el Padre canción. nos ama, vamos a invocar esa presencia viva y real del Espíritu Santo, sabiendo que el Padre nos ama, que el Padre nos llena. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven a iluminar, ven a renovar, ven a llenar los corazones de todas las personas que se conecten en este en vivo de este día. Ven, Espíritu Santo, a dar el discernimiento necesario para el tema que vamos a tratar en esta noche, para que seas tú, Santo Espíritu de Dios, poniendo las palabras, que seas tú, Espíritu Santo, iluminando, transformando y llenando los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven, Paráclito, ven, Espíritu Divino. Ven a iluminar, ven a sanar, ven a renovar, ven a llenar los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu. Ven, Santo Espíritu de Dios. Mira que con este tema de esta noche queremos ser también nosotros transfigurados, llenados de tu presencia. Ven, Santo Espíritu. Ven, Espíritu Divino de Dios, y renueva nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar, ven a sanar, ven a liberar con tu palabra, Espíritu de Dios. Bendito y alabado sea, Santo Espíritu. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, en este momento. Bendita sea tu santa presencia. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu, ven, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, gracias, gracias por hacerte presente en esta noche. Bendito y alabado seas por siempre. Bendito y alabado seas, Santo Espíritu de Dios. Amén. Amén. Bueno, entonces ahora continuamos con la lectura del Evangelio del próximo domingo. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor.
Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense, no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Profe, adelante. Bueno, en todo caso, el domingo pasado vimos y nos acercamos al tema de cómo Jesús enfrenta la tentación en primera persona. Evidentemente, el enemigo suena un poco fuerte, pero el descarado al tentar a Jesús. El enemigo no le importa medir sus fuerzas frente a Cristo. Estando en la Eucaristía, el sacerdote decía: cuando escuchamos este relato, estamos escuchando como a dos teólogos hablando, ambos, de la palabra de Dios y muy conocedores de la palabra de Dios. Y eso empata muy bien con el tema de la tentación, en cuanto entre más nos convence que es bueno lo que estamos haciendo, pues más fácil nosotros vamos a acceder. Entre más se nos presente de una manera tentativa, positiva, placentera a nuestros sentidos, a nuestros gustos, a nuestros deseos, a nuestros quereres, pues tenderemos un poco a ser un poco más débiles si no fortalecemos el Espíritu de Dios que se halla en cada uno de nosotros. Cristo nos enseña que en medio de su humanidad tuvo el coraje, tuvo la confianza de seguir, de rechazar todo lo que el enemigo, las tentaciones del mundo le presentaron para interrumpir su paso. La iglesia nos regala este domingo este evangelio que es muy bello y está lleno de signos. Los signos en la Biblia son entendidos como los rostros de Dios, las caras de Dios. Y en esta ocasión Jesús sube al monte, entendido el monte como el lugar donde se retiraba a orar. En el Antiguo Testamento vemos que el monte es el lugar sagrado donde llevan las tablas de la alianza, donde se encuentra Dios con el profeta, donde Moisés reafirma el compromiso que Dios tiene con su pueblo escogido. Y es donde también suceden varios episodios con Elías. Es el lugar elevado donde Dios, bueno, en la cosmovisión de la fe judía, se encuentra la presencia de Dios. Jesús sube con sus 3 discípulos y entonces pasa algo muy hierofánico, teofánico, que se repite después de la cena del bautismo. Cuando nosotros contemplamos el Evangelio del bautismo, nos damos cuenta que lo primero, San Juan se pone como un poco álgido, le da como pena reconocer que él tiene que bautizar a Cristo. Preferiría no hacerlo, que tú lo hicieras, porque tú eres el Hijo de Dios. Jesús le dice: conviene que así lo hagamos, después de que viene el rito de la purificación que Jesús accede a realizar. Se abre el cielo, viene una teofanía, que es una presencia de Dios, una irrupción de Dios en la historia, y dice: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y sucesivamente desciende el Espíritu Santo para llevarnos entonces al relato del desierto. Terminado esto, si nosotros nos vamos al Santo Evangelio según San Mateo, el contexto próximo anterior nos va a decir que Jesús ya anuncia su muerte. En medio de los apóstoles ya anuncia su muerte, en medio de los ancianos y los sabios ya anuncia su muerte, y también anuncia unas condiciones muy puntuales para seguirlo.
en medio de todo el anuncio que hace, del primer anuncio que hace Cristo, se encuentra entonces una piedra de tropiezo y es el apego que llegan a sentir los apóstoles, en cabeza de Pedro, por la figura de Jesús. Donde Pedro le va a decir, yo sé que te van a sacrificar, te van a matar, pero si por mí fuera, no permitiría que eso suceda. Yo estoy en desacuerdo. Además, si tú eres el Hijo de Dios, no tiene sentido que mueras. A lo que Jesús le va a responder, aléjate de mí, que estás entorpeciendo mis pasos. Aléjate de mí, que me interrumpes el caminar. Eres como piedra de tropiezo para el plan porque todavía no entiendes qué es lo que Dios quiere para mi vida, el Padre. Pero entonces después Jesús es muy puntual y pone unas condiciones para seguirlo. Jesús dice entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, alusión al tema de la cuaresma, reflexionemos, tomemos esa cruz y sígame, niéguese a sí mismo. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, abandónese a sí mismo, tome su cruz y siga. Porque todo el que toma la cruz de Cristo, toma la suavidad del Cristo, del Cordero Manso. Evidentemente, el símbolo de la cruz nos acompaña durante toda la cuaresma y nos vamos a encontrar en los textos y muchas alusiones al tema de la cruz y también en las parroquias muchas simbologías, muchos arreglos con el tema de la cruz, los trigos, el tema del desierto y todo. Ahora llegamos nuevamente al Evangelio de hoy, donde Jesús sube y se encuentra con estas dos figuras, la figura de Moisés y la figura de Elías. Esto simplemente para decir, se están cumpliendo las escrituras en Cristo. Los discípulos dicen que bueno es estar acá, hagamos tres chozas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Elías y Moisés diciéndole y transmitiéndole a los apóstoles que bueno, en Cristo se cumple la ley y los profetas. La ley por parte de Moisés y los profetas por parte de Elías, y que en él se compendia la revelación del Padre. Sin embargo, después viene ese suceso hierofánico, teofánico, en que se abre el cielo y a la exclamación que hizo en el bautismo le agrega una parte que es muy bella. Este es mi hijo amado, lo dice en el bautismo y aquí lo reitera para decir, este es mi hijo amado, escuchen. Por tanto, todo el que escucha a Cristo y lo hace en el silencio de su corazón, todo el que escucha a Cristo sabe que no está solo. Como decía en la canción, aunque todos nos abandonen, Jesús no. Y listo, evidentemente los discípulos necesitan ver para creer, como vamos a ver después con el suceso de la resurrección en Tomás, que no es Tomás, es la fe de una comunidad que se va perdiendo en los signos bíblicos. Pero entonces la transfiguración da lugar a la confirmación de que ese personaje en particular, que es Jesús de Nazaret, nacido de María y de San José, como padre putativo, en él se confirma la promesa del Padre de caminar en su pueblo como lo hizo alguna vez simbólicamente con el arca de la alianza. Cristo entonces, en ese momento de su transfiguración, recibe la suficiente confianza para adoptar su plan, que se dirige pues evidentemente hacia el sufrimiento, hacia la angustia de la cruz y hacia lo que más le duele al ser humano, que es la incomprensión. Porque Jesús sufre por ser incomprendido por muchos. La incomprensión de Dios es una de las espinas, uno de los grandes dolores que siente. Que el ser humano no comprenda que el fundamento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo radica en el amor, porque todo aquel que ama ha cumplido la ley. Evidentemente nosotros como seres humanos siempre queremos conocer, ver, para estar seguros. Lastimosamente nuestra condición es, si no veo, no creo, hasta ver, no creer. Entonces Jesús da este pequeños símbolos, los evangelios arrastran a que la comunidad después de Cristo, la comunidad pospascual, vean estos signos, el cumplimiento de la promesa del Padre. Dios camina entre los hombres, el Emmanuel que está con nosotros. Muchas gracias, profe. Aquí tomé notas.
No se ven, pero acá están. Notas, notas. Porque hay unas palabras clave. La primera es el amor. O sea, me impactó mucho esa canción. ¿Cuál es el nombre de la canción? O como el Padre me ama. Como el Padre me ama. Porque justamente esta semana estábamos trabajando como el en un Padre. taller que estoy realizando con una amiga, que es sobre heridas y pecados. Estábamos hablando del abandono, la herida de abandono, ¿no? Y cómo en el fondo de esa herida hay un quebrantamiento de la confianza en la presencia de Dios desde siempre en mi vida. Entonces, como que la base de esas heridas es que no logro confiar en la presencia de Dios siempre y no logro confiar en el amor profundo de Dios manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces hoy, justamente cuando mencionabas lo de la confianza de seguir, cómo Jesús tiene confianza para seguir, cómo sube a ese monte a orar, es decir, hay un diálogo profundo, porque también el Padre habla y nos dice que escuchemos. Y luego Jesús, cuando le dice, no temas, ¿no? Les dice a sus discípulos. Entonces, pienso que el amor, la confianza, la oración y el no temer hace que tengamos como una guía esta semana para que acudamos a ese corazón que nos espera en Jesús para compartir. Yo creo que Él nos llama a todos en esta cuaresma a compartir profundamente lo que estamos viviendo en nuestra humanidad. ¿Cómo nos cuesta confiar? ¿Cómo nos cuesta escuchar? ¿Cuántos miedos hay en nuestro corazón que nos impiden vivir el amor cada día con los demás? Porque algo que decía un sacerdote esta semana era, justamente hablando del rostro de Dios, es cómo logramos ver el rostro de Dios en los otros. O sea, nuestro servicio y nuestro aporte a la construcción del reino de Dios es que yo logre ver el rostro vivo de Jesús en el otro y que el otro lo vea en mí. Esa es la construcción del reino de Dios. Entonces, cuando descubrimos que en nuestro corazón, en nuestra historia, adentro, hay cosas, hay situaciones, hay recuerdos, hay experiencias que nos están impidiendo realmente abrir el corazón al Señor y mostrarnos cómo somos, eso hay que llevarlo a su presencia. Hay que subir con Él para abrir el corazón y dejar que esa luz de Él, porque se manifiesta con esa luz radiante, ¿no? Y yo una palabra que he escuchado mucho estos días es que Él es la luz y que nosotros también estamos llamados a ser luz. Pero si Así, no vamos a ponernos en la presencia de quien es la luz, lógicamente que esas oscuridades van a pesar más. Y no porque el Señor no pueda disiparlas, sino porque nosotros vamos en un proceso, en un camino en el que vamos tomando conciencia desde el amor y la misericordia, cuáles son esas sombras que ensombrecen ese amor y esa luz de Dios. Entonces, también parte de la salud emocional, de la salud mental, es tener de verdad unos espacios de encuentro. Yo alguna vez le decía a un acompañante espiritual que para mí era muy difícil como sacar un tiempo específico. Él me decía, piénsalo en esa persona que tanto quieres escuchar, con quien quieres compartir. Tú le sacas espacio en la agenda. O si vas a hacer tu trabajo que amas, sacas el espacio en la agenda. También eso ponlo en esa vida espiritual. Vas a hablar con alguien que te ama, con alguien que te conoce y tú lo quieres conocer también. Entonces, al menos 5 o 10 minutos para empezar a abrir el corazón de esa manera, porque como
nos recordaba el profe, lastimosamente, hay una realidad en nosotros. Y es que necesitamos ver, ¿no? Entonces como que no vemos y como no vemos como esperamos ver, eso nos impide esa apertura del corazón. Entonces pidámosle esta semana al Espíritu Santo que nos ilumine el interior, que nos dé luz y que nos abra a la confianza de reconocer que Jesús está vivo, tanto en nuestro corazón, pero por fuera también de nosotros, en el otro, en cada situación, para que logremos verlo y viéndolo, logremos poco a poco reconstruir esa confianza que de muchas maneras se ha venido rompiendo. No sé si alguna de ustedes quiere compartir algo, sumarle o profe, sumarle algo. Bueno, a mí me gustaría decir algo. Yo puedo imaginarme a los apóstoles al principio pues extrañados, ¿no? Porque Jesús los llamó aparte y los llevó aparte. No sé, a lo mejor por el camino iban diciendo, ¿qué tal si nos va a regañar? Pues no sabemos, ¿no? No sabemos qué estaba pasando por su mente. Y también me los imagino cuando ellos vieron esa escena, Jesús transfigurado delante de ellos, todo bello, todo hermoso, todo blanco. Era, pues como lo dijo el profe, un anuncio, él ya había anunciado su muerte y ese era como que un anuncio de su resurrección, ¿no? De su esplendor, de su belleza, pues de todo de él. Y después ver a Elías y a Moisés ahí junto a ellos, yo creo que ellos no se la creían. Yo creo que ellos estaban así como de que tú estás viendo lo mismo que yo. Así, o sea, anonadados completamente. Yo así me los imagino. Y Pedro, yo creo que las palabras que dijo al final de cuentas, ni sabía lo que decía, nada más habló por hablar, ¿no? Porque pues realmente su mente, la mente de ninguno de los tres alcanzaba para explicar lo que ellos estaban viendo. Y cuando después la visión se acabó, ellos yo creo que dentro de sí decían, ¿realmente habrá pasado? ¿Realmente esto ocurrió? Y ya cuando Jesús les dijo, no, pues no se lo digan a nadie, entonces dije, no, sí pasó todo esto. Entonces, a lo que voy es, fue algo muy hermoso, muy divino, pero que ellos, aunque lo veían, no podían creerlo. Y yo creo que terminaron de comprenderlo hasta después de Pentecostés, que llegó el Espíritu Santo sobre ellos, que le abrió el entendimiento, los sentidos y todo, que ellos pudieron entender lo que había pasado en ese momento. Entonces, también yo creo que en esa parte, en nosotros, en nuestro acercamiento a Cristo, es pedirle mucho al Espíritu Santo, que nos abra la mente, que nos abra el corazón, que nos abra los oídos, porque muchas veces Jesús está ahí, presente en las situaciones que nos rodean, hasta en las situaciones feas que nos pasan, pero pues no sabemos reconocerlo. No, o no queremos verlo porque no le prestamos atención. Entonces yo creo que también en esta cuaresma podríamos practicar eso. Confiar, tener más confianza, pero pedírsela al Espíritu Santo. Decirle a Él que nos ayude a ver a Cristo en las situaciones que nos pasan en lo cotidiano. Tal cual. Bueno, Y eso es renunciar a todo lo que quería agregar. entenderlo, ¿no? Claro, También completamente. quería agregar esta parte donde nos dice que Jesús, cuando le dijo no teman, ya pueden levantarse, es un momento maravilloso porque ellos, como decía tú, estaban como anonadados. ¡Wow! ¡Qué resplendor! ¡Qué belleza! Y se sintieron tan bien que le dice Pedro, vamos a hacer tres chozas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Se sintieron tan maravillados de ese encuentro, que yo diría que así mismo, cuando nosotros nos disponemos o vamos a un retiro,
Yo fui a un retiro una vez que hubo una amiga que me decía, wow, qué bien se siente aquí, si pudiéramos quedarnos. Pero ahí viene la realidad, que es cuando vivimos este momento, esta experiencia, que tú no quieres salir de ahí y tú dices, wow, y ahora, cuando yo llegue a mi casa, cuando salga a enfrentar al mundo, ¿qué voy a hacer? Entonces eso sería una manera de Jesús prepararnos o de irlo preparando a ellos para cuando llegara ese momento de su crucifixión y la resurrección. Y ahí fue donde ellos pudieron ver ese resplandor y mirar la transfiguración de Jesús en el momento de la resurrección, darse cuenta, wow, me estaba anunciando ya su proceso en la cruz y todo esto. Y esto me permite que podamos nosotros desarrollar y seguir permanente en constante oración para poder cada día más nosotros también salir resplandeciente, que como decía el profe o Catherine, que cuando las personas nos vean, vean ese resplandor en nosotros, de que sí estamos con Cristo y de que somos gente de oración. Y he escuchado que es un sacerdote que no esperemos ver a Jesús, sino que lo miremos de espalda, porque esperando verle, no vamos a llegar a ese encuentro que realmente nosotros necesitamos y andamos buscando. Esto me deja una gran lección de que debemos permanecer constantes en la oración y perseverar. Y no tener miedo, como dijo Jesús, no teman que ya ha pasado. Muchas gracias, Rosy. Profe, ¿algo que quiera añadir? Bueno, también cabe mencionar que el suceso que vivieron los apóstoles fue algo extraordinario. Cuando nosotros nos vamos directamente a la traducción del griego, el griego nos va a decir lo siguiente, dice, déjeme por acá, me complací, ojos, los discípulos quedaron totalmente, temieron extremadamente. Y yo me imagino de pronto a Pedro y los demás, que cuando se abre el cielo, porque ellos estaban complacidos viendo allá las tres imágenes bien bonitas de Moisés, Jesús y Elías, pero cuando abre el cielo, se abre el cielo y desciende la voz del Padre, ellos temen extremadamente. Y es cuando caen rostro en tierra. Y eso es para demostrarnos lo poderoso que es Dios. Esto sí. Cuando dicen los místicos, cuando uno muere y se acerca ante Dios, el alma misma, sin que el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo emita un juicio, reconoce la presencia de Dios. A reconocer la presencia del Padre, me imagino primero el temor, porque es algo desconocido para la naturaleza humana. El misterio del Padre debe ser algo que San Pablo, cuando tiene la visión camino a Damasco de la resurrección, sucede algo en su ser físico. Y cuando los discípulos de Maús van de camino a Maús nuevamente, no reconocen a Cristo, porque es otra nueva condición. Sin embargo, ante el misterio que nos asombra, ante lo absurdamente que nos asombra, como nuestra humanidad no se encuentra totalmente preparada para la presencia de Dios, hay temor. Hay temor porque es algo desconocido que nos supera. Y Dios debe ser comprendido como eso, algo, esa persona especial que nos supera. Pero cuando levantan su rostro de la tierra,
Cristo les dice, oiga, no tengan miedo. Y la cuestión es que solo lo ven a él. Ya no está ahí ni Elías, ni Moisés, ni mucho menos el cielo, ni Cristo está resplandeciente, está Cristo tal y como nos permite conocerlo. Cristo cómo nos permite conocerlo. Y un acto de amor es que Dios se dio a conocer a nosotros, se nos dio a conocer de una forma en que lo podemos entender. Y nos enseñó que amando es como encontramos la respuesta. Evidentemente el mundo no ama. Y la persona que ama se encuentra evidentemente expuesta al sufrimiento, a la incomprensión, al dolor de los que, prevaleciendo sus intereses, dejan a un lado el amor. Sí, Dios es algo absolutamente precioso, hermoso. Por eso ustedes cuando ven las Eucaristías, la liturgia de la Iglesia Ortodoxa Rusa, esos señores, esos sacerdotes, se visten con toda la divinidad, con toda la solemnidad que se merece la gloria de Dios. Que la gloria de Dios es algo que nos desborda, que embaraza al espíritu tanto así, que cuando los místicos, como dice el Papa Francisco en la encíclica dedicada a la santidad, no es torcer los ojos, sino experimentar esa grandeza de Dios que nos lleva a nosotros a decir, mi opción vital es Cristo. San Pablo decía, todo lo que yo tenía por ciencia, ahora lo estimo pérdida. No soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive. Y el Papa Benedicto XVI decía, el encuentro personal con Jesús nos transforma la vida. ¿Y cómo nosotros ser rostro de Dios? Buscando encontrarnos con Cristo, buscando descubrirlo. Y cuando lo descubrimos, somos personas nuevas, porque todo encuentro personal con Cristo nos transforma. Y somos luz y sal para el mundo.